Mis estimados estudiantes, dando continuidad a las clases de programación orientada a objetos, en esta ocasión vamos a hablar del tema métodos con parámetros. Como recordarán, en la unidad pasada habíamos estado trabajando con métodos sin parámetros. Ahora es el turno de los métodos con parámetros. Para hacer un breve recordatorio de lo que son los métodos sin parámetros, estábamos hablando y mencionábamos acerca de su sintaxis. Decíamos que los métodos con parámetros tienen, tienen un modificador de acceso, decíamos, ¿verdad? Modificador de acceso. Ese sería lo primero. Después vamos a colocarle lo que es un tipo de devolución al método. Después del tipo de devolución hablábamos de lo que es el nombre del método y luego venían lo que son sus paréntesis y luego lo que era la llave de apertura y la llave del cierre del método, y dentro del método podía ser que llevara o no llevara retorno dependiendo del tipo de devolución. En esta ocasión, esto básicamente es lo que es un método que eh, no tiene parámetros. Mencionábamos acerca que si un método lleva parámetros, aquí poníamos lo que es la lista de parámetros. La lista de parámetros. Entonces, veníamos trabajando los métodos que no tenían una lista de parámetros. A esta lista de parámetros también se le puede decir la firma del método. Mencionamos acerca que la lista de parámetros básicamente son variables que se agregan al método. Los parámetros no son más que variables que se le agregan al método, pero que van estrictamente dentro de los paréntesis. Entonces, para esta unidad vamos a trabajar los métodos con parámetros, es decir, que vamos a agregarles parámetros dentro de lo que son los paréntesis. Y básicamente esta sería lo que es la sintaxis. Sintaxis de lo que es los métodos con parámetros. Esta sería la sintaxis. Veamos lo que dice la teoría. Dice, es posible pasar uno o más valores a un método cuando éste es llamado. Ese valor pasado es llamado argumento. Básicamente esta parte aquí se refiere al hecho de que cuando nosotros vamos a llamar un método, lo explico de la siguiente manera. Voy a poner acá un ejemplo. Esta sería la sintaxis. Aquí voy a agregar un ejemplo de un método que calcula notas, por ejemplo. El ejemplo de el método que calcula las notas. Entonces vamos a decir que este método es público, que va a ser de tipo double, y que se va a llamar calcula nota. Calcula nota. Y este método no tenía parámetros, ¿sí? Este método lo único que iba a hacer dentro de él era retornar la nota 1 más la nota 2 más la nota 3. Cerramos paréntesis y eso lo dividimos entre 3. Este era el trabajo de este método, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir entre 3. Y este método, básicamente eso era todo lo que iba a hacer. Este método, como sabemos, lo hemos venido creando en la clase plantilla, en nuestra clase plantilla. Cuando nosotros trabajamos este método en la clase plantilla, este método para ser llamado o para ser ejecutado o para ser invocado, como usted lo quiera ver, voy a ponerlo aquí, llamado desde la principal. Entonces, para llamar este método de acá, yo necesito a través de un objeto obj, por ejemplo, punto,
j punto y el nombre del método. En este caso el método se llama calNota. ¿Sí? Entonces mando a llamar el método que calcula nota de esta manera. Pero como es de retorno, entonces yo le voy a decir un system.out.print. Y le voy a poner un mensaje que diga nota promedio. Nota promedio, 2 puntos, espacio más, y le calculo el llamado al método. Esto es un llamado a un método que calcula nota final, ¿verdad? Entonces es claro que ese es el llamado a un método que calcula una nota final. Esto por supuesto desde la clase principal. Entonces, ¿qué pasa con este llamado acá? Si ustedes observan, este llamado se hace normal de acuerdo a lo que es el nombre del método. Entonces este llamado es un llamado de manera normal a través del objeto porque estamos en otra clase. Esta es la invocación al método calNota para que este método se pueda ejecutar o se pueda implementar y pueda retornar este valor a partir de las variables de los valores que hayan tenido estas variables. Si ustedes regresamos a lo que dice la teoría, dice que es posible pasar uno o más valores a un método cuando este es llamado. Cuando dice esto básicamente se refiere al hecho de que valores que yo envío al método cuando lo llamo. Es decir, este método, como logran ver, no tiene parámetros. Aquí tenemos lo que es la sintaxis, ¿verdad? De un método que lleva parámetros. Aquí tiene su lista de parámetros. Habíamos dicho que los parámetros básicamente son variables que se agregan dentro del método. Entonces, cuando yo llamo a ese método, como este método de acá, ¿verdad? Este método de acá no tiene ningún valor, ¿verdad? Es decir, sus paréntesis están vacíos. Entonces, cuando yo llamo a ese método, no le estoy enviando nada aquí adentro. Nada aquí adentro. Si ustedes pueden ver, están vacíos sus parámetros, sus paréntesis. Entonces, estos paréntesis están vacíos porque el método al que yo estoy llamando es un método que no tiene parámetros. Entonces, volviendo a la teoría, dice que sí es posible mandar valores cuando este es llamado. Básicamente se refiere a valores que yo puedo enviar dentro de acá, ¿verdad? Cuando yo llamo al método, ¿sí? Es decir, que cuando lo mando a llamar es posible que yo pueda enviar, aquí donde estoy seleccionando, que yo pueda enviar valores a ese método. A eso se está refiriendo. Entonces dice, es posible pasar uno o más valores a un método cuando este es llamado, ¿verdad? Aquí el método está siendo mal llamado. Yo podría pasarle uno o más valores cuando el método es llamado, ¿verdad? Pero siempre y cuando el método tenga parámetros. De lo contrario, no puedo pasar yo acá ningún valor cuando sea llamado porque no hay quien me reciba esos valores. Dice que a ese valor, y esta es una pregunta de control de lectura, que a ese valor que se pasa acá no se le llama valor, se le llama directamente argumento. Todo lo que yo envío a la hora de mandar a llamar un método, eso que yo envío se llama argumento. ¿Sí? Argumento. Entonces a eso se está refiriendo esta parte. Veamos la siguiente. Dice, en los métodos, la variable que recibe el argumento se le llama parámetro. Volvemos aquí al ejemplo. Veamos, por favor. Dice que la variable, vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a ver. Le vamos a poner un 14 para que resalte acá. Dice, en los métodos, la variable que recibe el argumento A se refiere, aquí dijimos que esto que está aquí adentro se le llama a todo esto, lo que se manda aquí se le llama, ¿cómo? Se le llama argumento, ¿sí? A esto que está aquí a la hora que yo mando a llamar el método. Entonces, dice,
en los métodos, se está refiriendo a esto, en los métodos la variable que recibe el argumento se le llama parámetro. ¿Por qué la variable que recibe el argumento? Porque pues les venía mencionando que lo que yo declare aquí como lista de parámetros básicamente son variables. Estas que están aquí son variables. Entonces dice, en los métodos la variable que recibe el argumento se le llama parámetro. Es decir, que quien me va a recibir el valor que esté aquí, ¿sí? Quien me lo va a recibir, a eso le llamo parámetro. Luego dice, aquí veamos lo que dice acá, los parámetros son declarados dentro de los paréntesis. Ok, eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Dice que son declarados dentro de los paréntesis, es decir, de los paréntesis de quién, del método a la hora que creo ese método, dentro del método. A eso se le llaman parámetros, ¿verdad? Son declarados aquí. Que siguen el nombre del método. Por eso dice aquí que siguen el nombre del método. Y aquí dice claramente que son, ¿verdad? Dentro de los paréntesis. Ahí está. Dice, los parámetros están solamente al alcance del método. Cuando dice que están solamente al alcance del método, básicamente se está refiriendo al hecho que solo tienen vida dentro del método. Es decir, todo lo que yo declare acá va a tener vida dentro de este método. Cuando esta llave se cierre, le vamos a poner otro color. Cuando esta llave se cierre, básicamente esa llave es aquí, dentro de esto ya no va a tener vida las variables que yo pueda declarar acá. Ya no van a tener vida. Ya no van a existir. Por eso dice que están solamente al alcance del método. Es decir, solamente van a existir acá. Desde que se abre esta llave, la llave de apertura del método, hasta que se cierra la llave de apertura del método. Actúan como variable local dentro del método. Es por el mismo motivo, porque solo están al alcance del método. Actúan como variables locales. Una variable local es la que veníamos diciendo que declaramos dentro del método. Por ejemplo, si yo dijera aquí double nota 1, nota 2, nota 3. Básicamente estas son variables locales porque están definidas o declaradas dentro del método. Es decir, que estas variables fuera de esta llave ya no existen. Si yo quisiera usar esta variable afuera, me va a decir que la variable no ha sido definida o declarada. Entonces esa básicamente sería una variable local. Por eso dice que los parámetros actúan como variables locales dentro del método. Además dice que un método puede tener más de un parámetro. Es decir, que yo aquí, en este método, yo puedo venir y definir, por ejemplo, double, nota 1, double, nota 2, double, nota 3. ¿Cuántos parámetros estoy definiendo acá? Estoy definiendo 3. Voy todavía a agregar uno más. Voy a agregar, por ejemplo, string nombre. Para agregar uno diferente. Eso es para que usted vea que no porque el método sea doble, estamos obligados a tener variables que sean del mismo tipo. Es decir, puedo trabajar con valores diferentes también, con parámetros, con tipos de datos diferentes como parámetros. Veamos, dice, un método puede tener más de un parámetro, ya lo vimos. Los parámetros del método pueden ser de cualquier tipo y no están amarrados al tipo de devolución. Es lo que dije hace un momento, ¿verdad? Lo que mencionaba acerca de que tengo aquí double, nota 1, nota 2 también del mismo tipo y nota 3 del mismo tipo, pero aquí he agregado string, ¿verdad? La variable nombre como tipo string. Y podría agregar uno más todavía. Podría agregar in edad. Es decir,
tengo parámetros de tipo double, parámetros de tipo string y parámetros de tipo entero. Entonces, a eso se refiere cuando dice los parámetros del método pueden ser cualquier tipo y no están amarrados al tipo de devolución. Y dice también que solo se separan mediante comas. Solo se van separando mediante comas. Esto es obligación, ¿verdad? Separarlos mediante comas. Otro detalle importante que hay que mencionar acerca de los parámetros que vamos a definir adentro del método, y es que cada parámetro que yo vaya a agregar, cada uno de ellos, yo debo de agregarle el tipo de dato. El tipo de dato de la variable o del parámetro. Veamos, por ejemplo, double nota 1, no porque yo pusiera double nota 1 y porque este nota 2 va a ser del mismo tipo, pues voy a obviar lo que es el tipo de dato. No, dentro del método es obligación que cada uno de los parámetros tenga su tipo de dato. Precisamente veámoslo por el hecho de que cuando yo tengo los parámetros, tengo básicamente solo esta fila para poder definir los tipos de datos o los diferentes parámetros. Y para el caso, si tengo básicamente solamente esta fila, entonces no estoy obligada a que este parámetro, porque era double, el siguiente sea double. Posiblemente después de este nota 1 que era double, podía haber agregado el string, ¿verdad? Entonces no debo de dar por entendido que la siguiente variable es del mismo tipo que la anterior. No, entonces en este caso definitivamente usted tiene que agregar el tipo de dato a cada una de las variables. No importa que sean del mismo tipo las que estén a continuación. Dice también estos dos términos, parámetros y argumentos, son a menudo intercambiados. Cuando dice esto se refiere al hecho de que muchas veces nos confundimos y decimos, ok, bueno, le voy a crear 3 argumentos al método. Le voy a agregar 3 argumentos al método, o le voy a agregar 4 argumentos al método, o 5 argumentos al método. Los que se crean dentro del método se llaman parámetros, no se llaman argumentos. Entonces no puedo decir voy a crear tantos argumentos. En todo caso debo decir, voy a crear tantos parámetros al método que calcula la nota, ¿verdad? Pero no puedo decir voy a crear tantos argumentos, porque el argumento es el valor que se envía al parámetro, ¿sí? Dice estos términos, dos términos, parámetros y argumentos, son a menudo intercambiados incorrectamente en su uso. El contexto ayuda a diferenciar su significado. Cuando dice el contexto ayuda a diferenciar, es el hecho de, si yo sé que lo que estoy haciendo es un llamado al método, si sé que lo estoy llamando, lo que va adentro es argumento, porque es el valor que estoy enviando. Por eso dice el contexto ayuda a diferenciarlo. Sí, porque como yo sé que lo que estoy haciendo es llamándolo, no creándolo, entonces si lo estoy llamando, lo que va adentro es el argumento y no el parámetro. Aparte de eso, que el argumento jamás va a llevar un tipo de datos, simplemente es un valor o una variable que vamos a agregar dentro de los paréntesis a la hora de llamar el método. El término parámetro se usa a menudo para referirse a las variables en la declaración del método. Es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Mientras que argumento se refiere al valor que se envía, lo que mencionábamos. Para evitar confusiones es común ver a un parámetro como una variable y un argumento como un valor, ¿verdad? Dice, veamos, para evitar confusiones es común ver a un parámetro como una variable, era lo que le decía, ¿verdad? Al final, esta lista de parámetros que tengo aquí no son otra cosa más que variables declaradas directamente para uso del método. Por eso dice aquí que para evitar confusiones es común verlo como un parámetro, a un parámetro como una variable y a un argumento como un valor, ¿verdad? El argumento es el valor que estamos enviando. Los parámetros aparecen en la declaración de los métodos y los argumentos en las llamadas a los métodos, ¿verdad? En la declaración del método la variable es un parámetro y en la llamada del método la variable es el argumento del método. Bien, voy a dejar ese video hasta acá. Lo voy a dejar hasta acá por motivos de no hacerlo tan largo, y en otro video pues les voy a ir explicando lo que son los ejemplos para que comprendamos mejor. Hasta luego.